Bueno, pues el panel creo que refleja efectivamente que hay diversas formas de abordar la historia de las pandemias. Desde las perspectivas de las ciencias sociales podemos encontrar enfoques antropológicos, sociológicos, económicos, históricos, de distinto tipo. Yo abordaré desde una perspectiva mucho más amplia que tiene que ver con el enfrentamiento y las relaciones internacionales. Esta forma de abordaje se puede también realizar desde la perspectiva de la esfera política, ¿no? Los gobiernos nacionales, como lo vemos actualmente en la pandemia de COVID-19, han tenido grandes dificultades para enfrentar este virus desconocido, ¿no? Por su misma naturaleza y por tanto también por las diversas políticas sanitarias que hemos visto a lo largo del mundo para aislarlo o cercarlo en este momento, ¿no? Esta situación ha permitido que se genere sin duda alguna un intenso debate. Ha tenido diversas formas y estrategias para enfrentarla, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también por los diversos problemas económicos y sociales que ha generado y los enormes daños que ha representado en todo el mundo. Como sabemos, las pandemias no están aisladas a ámbitos nacionales, sino la magnitud global de las mismas permite, por lo tanto, que en la arena de la política internacional se desplieguen una serie de intereses y, por tanto, de enfrentamientos entre los actores internacionales. Sobre todo los que pueden participar en este debate, sin duda alguna, son los grandes poderes mundiales, que son los que tienen capacidad y que son los actores que tienen la capacidad para hacerlo y para intervenir en distintas regiones y países del mundo. Actualmente, sin duda, lo vemos en el enfrentamiento que se da entre Estados Unidos y China. Sabemos que ambas, lo hemos escuchado, se culpan mutuamente del contagio y de la expansión del virus. Tan solo pues vale la pena recordar que el presidente Trump llama al COVID-19 como el virus chino, ¿no? Esto sin duda, bueno, una parte racial, pero también tiene un problema de enfrentamiento de intereses en los cuales estas grandes potencias se han enfrentado desde hace ya años. Esta forma de abordaje desde la perspectiva de la arena y del conflicto internacional es lo que yo abordaré al referirme a un caso particular, la enfermedad de la fiebre amarilla que se presentó en México en 1919. La fiebre amarilla, o que también es conocida como vómito negro, es una enfermedad infecciosa zoonótica viral causada por el virus de la fiebre amarilla que es transmitida por algunos mosquitos, ¿no? Puede ser una enfermedad febril leve y autolimitada, pero también puede avanzar hasta convertirse en una enfermedad mortal, hemorrágica y hepática. Por eso su nombre de fiebre amarilla, porque causa ictericia en los contagiados y que les da ese color amarillento. La fiebre amarilla llega al continente americano en el siglo XVI y XVII, salta a América debido al tráfico intenso de esclavos que muchos de las colonias ejercían. En América, por lo tanto, como pandemia se empezó a manifestar en distintos momentos y lugares. Tan solo desde el punto de vista, digamos, geoestratégico internacional, hay un debate, ha habido un debate intenso en términos de las causas que posibilitaron la independencia de la Revolución Haitiana en 1802, ¿no? Muchos autores han considerado que la derrota del ejército francés se debió justamente a la gran cantidad de bajas que causó esta enfermedad. En México también se habían presentado muchos casos, pero el caso que voy a tratar en particular es el que se presenta en 1919, sobre todo en las zonas selváticas y en la península de Yucatán, en el sureste
de México. Para ayudar a combatir esta enfermedad, el gobierno mexicano del presidente Venustiano Carranza invitó a un importante doctor japonés, Hideyo Noguchi, a quien vemos aquí en pantalla, con su madre, para que colaborara el doctor en los amplios conocimientos que él había desarrollado sobre la fiebre en distintos países del mundo y en particular en los Estados Unidos. Entonces es invitado por el gobierno mexicano para que plantee una serie de conferencias y que además traiga una serie de medicamentos que él había experimentado en el estudio de la pandemia. Pero ¿quién es Noguchi? Noguchi es un emigrante japonés que llega a los Estados Unidos. Él nace, aquí lo vemos al centro con otros de sus colegas en Estados Unidos. Él nace en Japón en 1876 en la prefectura de Fukushima, esta prefectura famosa que hizo al mundo con el problema nuclear de las plantas nucleares en el 2011, ¿no? Ahí nace en este lugar Noguchi. Es originario de una familia pobre. En ese entonces, bueno, Japón era un país tan pobre como México, ¿no? Y se especializa y empieza a hacer sus estudios en medicina. Noguchi posteriormente llega a los Estados Unidos para especializarse en el año de 1900 y es parte no solamente de un inmigrante, digamos, aislado, sino de una serie de oleadas de migrantes japoneses que se presentaron a finales del siglo XIX y durante el siglo XX hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Estas oleadas que se trasladaron a muchos países de América. Particularmente, bueno, su interés era llegar a los Estados Unidos, Canadá, pero también se empiezan a dispersar por muchas partes de América, como México en particular, Perú y Brasil, que son los países que tienen más números de inmigrantes en ese entonces. Entonces, Noguchi formaba parte de enormes contingentes y estas oleadas. Sin embargo, bueno, pues era un migrante especial, dado que tenía una especialización técnica como médico, y también Japón en ese entonces empieza a mandar a sus estudiantes a especializarse en algunos países occidentales, particularmente en Estados Unidos. Noguchi llega a la Universidad de Pensilvania en 1900 y se empieza a especializar en un campo recientemente explorado, que es la bacteriología. Es un estudiante sin duda brillante, que hace que ascienda muy rápidamente en la escala y en su prestigio personal y por los estudios que va realizando. Él empieza a realizar una serie de estudios importantes sobre la sífilis y sobre, bueno, algunos venenos, por ejemplo, de serpientes, que hacen que empiece a ser reconocido en términos de la academia en Estados Unidos. Pero también trabaja al lado de un importante doctor, que es el doctor Alexis Carrel, que vivía de origen francés en Estados Unidos, y quien es ganador del Premio Nobel de Medicina en 1912. Ya para ese entonces, el prestigio de Noguchi es muy amplio y empieza a ser inclusive reconocido por el mismo comité de los premios Nobel para ser un candidato al premio de medicina y en los años de 13, 15, en 1920. Ahora bien, en este campo, en esta situación, en esos años es donde se da esta epidemia en varias partes del mundo, y se da en un momento que internacionalmente es muy delicado. Como sabemos, bueno, es el estallamiento de la Primera Guerra Mundial, y ya para 1918, con la derrota de Alemania, Japón queda al lado de los gobiernos que derrotan. En ese entonces estaba al lado de los Estados Unidos, y su prestigio y su influencia internacional empiezan a crecer de manera muy, muy importante. Esto no es novedoso. Ya desde el inicio del siglo XX, Japón empieza a a ser una gran potencia por su crecimiento económico y por su influencia que va a tener en Asia y por las colonias
y intervenciones que va a ir desde esos inicios, albores del siglo XX, en algunos países, en China en particular y en Corea, y su derrota que le logra infligir al imperio zarista en 1905. Entonces ya para esos años de 1920, Japón era sin duda parte del club de las grandes potencias que va a entrar en disputa con los Estados Unidos. Además de este problema de su origen japonés, Estados Unidos se preocupaba por la gran cantidad de inmigrantes que ya habitaban en los Estados Unidos, ya alcanzaban más de los 100,000 habitantes, pero no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países ya de América Latina. Estados Unidos empieza a enfrentarse a Japón no solamente desde el punto de vista como gran potencia, sino por el problema de los inmigrantes que ya eran numerosos en Estados Unidos. Y este mapa, que básicamente los inmigrantes en Norteamérica de origen japonés se concentraban en California y en el estado de Washington, básicamente en toda la zona del Pacífico, y empieza a preocuparse Estados Unidos y a perseguirlos de manera ya muy importante ya desde esos años. Este es el ambiente entonces internacional en el cual se va a desarrollar la visita de Noguchi. Por otro lado, es necesario también precisar que las relaciones del gobierno del presidente Carranza con los Estados Unidos no eran para nada buenos, ¿no? Como fruto de la revolución y como fruto también de la política internacional del gobierno de Carranza. Recuerden, por ejemplo, el famoso telegrama Zimmermann que ubicaría a México al lado de Alemania, ¿no? Que causa un gran escándalo internacional, pero las políticas también que sigue el gobierno de Carranza lo hacen que se aleje cada vez más del gobierno norteamericano. Inclusive, bueno, el gobierno de Carranza no es reconocido en términos diplomáticos, a cambio de que, por contrario, Japón sí llega a reconocer en esos términos al gobierno de Carranza y las relaciones eran realmente excelentes desde tiempos del Porfiriato y no se diga en esos años después de la revolución. Por otro lado, creo que entre paréntesis es necesario señalar que Carranza había llegado a un acuerdo de colaboración con el gobierno japonés, donde permitía el ingreso de médicos, dentistas y veterinarios para que ejercieran su oficio en nuestro país. Esta oleada de trabajadores, de inmigrantes calificados, digamos, son los pioneros de lo que hoy conocemos de estas comunidades de origen japonés, sobre todo de dentistas que seguramente muchos de nosotros conocemos. Entonces Noguchi es invitado para que venga a México. Él ya en ese entonces era miembro del Instituto Rockefeller de Salud, que financiaba sus estudios en diversos países del mundo. Él, antes de llegar a Mérida en Yucatán, visita Ecuador y otros países sudamericanos donde desarrolla ya con mayor efectividad y logra aislar el virus de la fiebre amarilla en ese entonces llega ya a México con este gran conocimiento. Llega a Mérida, la fiebre amarilla ya había amainado, pero él logra atender a algunos pacientes y llega a salvar a alguno de ellos con una especie de vacuna que ya había estado probando en otros lugares. La importancia de Noguchi en Yucatán para resolver el problema y su reconocimiento van a ser señalados por la Universidad de Yucatán, que le otorga en ese mismo, él llega a finales del 1919 y ya para enero le otorga el doctorado honoris causa por parte de la universidad debido a los servicios que había prestado. Después de esto se traslada, pasemos la siguiente, a la Ciudad de México, donde iba también a ser recibido por el presidente Carranza y donde va a desarrollar una serie de conferencias y dejar los medicamentos que él había preparado. La prensa lo recibe con gran desplegados en la prensa, como vemos aquí, tanto del Universal como del Excelsior, y sus conferencias, veamos las siguientes, van a ser reconocidas
en la prensa de manera exitosa. Ahí vemos a Noguchi del lado izquierdo con la Sociedad de Médicos de la universidad, donde deja sus conocimientos. Aquí es narrada la conferencia de Noguchi por la prensa y lo que se despliega por la misma también miembros de la embajada japonesa en México van a ser pues parte de este reconocimiento. La siguiente imagen nos muestra el editorial del periódico Universal, donde justamente muestran estas diferencias con los Estados Unidos. Aquí se reconoce a Japón no solamente como un país, digamos, que apoya a México en términos de esto, sino que es reconocido por su influencia a nivel internacional como un camino, como una vertiente de un país pobre que es reconocido a nivel internacional. Y esto genera justamente estas dificultades y estos resquemores de la política norteamericana con respecto a México por este doctor. Entonces, bueno, ¿qué podemos concluir de esta breve charla y datos que les he mostrado? Las pandemias no pueden, entonces, estar aisladas, no solamente en términos sanitarios, sino que se enmarcan en un marco mucho más amplio de marco internacional que se despliega por los mismos problemas que genera y por la pues, configuración del mundo mediante grandes países y grandes potencias que tienen la capacidad de influir, ¿no? Entonces, para terminar, creo que debemos de recordar esta visita, como parte que nos ilustre, y bueno, lo hemos visto, lo hemos vivido nosotros, sin duda alguna, en estos meses, ¿no? Como los conflictos internacionales se han desatado. En agosto de 2019 fue recordado la visita de Noguchi en el Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán, que justamente lleva el nombre y hay una estatua que vemos ahí en su honor. Es reconocido a 100 años de la visita. Aquí nomás este billete de 1,000 yenes, Noguchi es reconocido en Japón en los billetes de esta por todos los estudios y los aportes que hace. No, entonces lo que vemos que es que el fantasma que recorrió la visita y de aguda confrontación política nacional e internacional, sin duda alguna recorre al país y al mundo como hace 100 años. Bueno, pues muchas gracias.